Hemos estado mirando, partiendo del Salmo 15, qué cosas detesta Dios y a qué personas Dios mira con mucha reserva desde lejos y hasta con desprecio. Por eso viajamos a Proverbios capítulo 6 y vamos a mirar hoy que Dios también desprecia o aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Sí, es interesante porque otras versiones hablan de la mente que elabora planes perversos o de la mente que maquina planes inicuos o el corazón que planea hacer el mal o la gente ansiosa de hacer lo malo. Y encontramos en las Sagradas Escrituras a una mujer llamada Jezabel. Jezabel significa casta, pero el significado de su nombre está muy lejos de la realidad. En el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31, nos habla de que esta mujer Jezabel fue tomada como esposa por Acab. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y inclinó el corazón de su esposo para servir a Baal y para que adorara a ese dios pagano. Le hizo construir un altar a Baal, le hizo edificar un templo a Baal allí en Samaria. También lo inclinó a hacer una imagen de la diosa Acera. Entonces uno se da cuenta que esta mujer no solamente tenía el corazón inclinado al mal, sino que influyó mucho sobre su marido Jezabel, a tal punto que en Primero de Reyes capítulo 18, en el versículo 19, encontramos que Elías, cuando confronta a Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 850 falsos profetas de dioses paganos que se alimentaban del erario del reino de Israel a cuenta de Jezabel. Dice también las Sagradas Escrituras, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 2, que cuando Elías degolló a los profetas de Baal, esta mujer reaccionó y le manda a decir lo siguiente a Elías: así me hagan los dioses con D pequeña y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como uno de ellos. Mujer presurosa a hacer el mal. En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, se nos narra acerca de algo que ocurre porque Acab tenía una propiedad cerca a la viña de un hombre llamado Nabot. Y Nabot pues no le quiso vender su propiedad porque era la herencia de sus padres. Y cuando él fue, casi que llorando, a contarle a su mujer lo que Nabot le había dicho, ella se levanta y le dice, voy a leer rápidamente. Entonces su mujer le dice, en el 21 del 7 en adelante, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Dicho y hecho, así fue. Esta conducta, que concluye en el asesinato de Nabot y que Acab fuese a tomar posesión de aquella viña, a Dios no le pareció. Y por eso dice en el mismo capítulo, en el versículo 23, lo siguiente:
Dios le envía al profeta a Elías, a Acab, y entre la profecía que le da, le dice esto: de Jezabel también ha hablado Jehová, o Dios, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y efectivamente así ocurrió. Tiempo después, cuando Jehú se levanta y entra para tomar el reino o ser el rey de Israel, dice la Escritura de manera interesante en 2 de Reyes capítulo 9 lo siguiente, versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él sus ojos hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esa es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de esta manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Quedó completamente irreconocible. Entonces, una de las cosas que Dios aborrece y detesta son aquellas mentes que se dedican a planear cosas perversas y a realizarlas. Por eso dice la Escritura: Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esa clase de personas, entonces podemos deducir, no habitarán en el tabernáculo de Dios, ni podrán morar en su monte santo, y mucho menos aquellos que cultiven esa clase de compañías. La mente debe ser entregada a la renovación del entendimiento por el nuevo nacimiento que hemos recibido en Cristo Jesús al creer en Él, y por la compañía incansable del Espíritu Santo que desea que vivamos en la vida del Espíritu. No en vano dijo el Señor Jesús que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale de su mente, los malos pensamientos, aquellos que nos llevan a las obras de la carne. Gracias a Dios hemos sido liberados de eso en Cristo Jesús por la nueva naturaleza que nos ha dado. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.